¿Cómo no? Entonces, si me lo permiten, antes que nada agradecerles a todos los que los que ya están y los que se están agregando a este webinar con nuestro invitado de hoy y experto en estos temas, Henry Cancelado Franco. Para la presentación daría la palabra al doctor Mario Viñets y de la empresa Aldrich para que nos pueda presentarlo y por supuesto iniciar con nuestro webinar. Muchas gracias, maestro. El día de hoy damos continuidad al programa de internacionales sobre seguridad y estrategia que promueve la consultoría CIS Pensamiento Estratégico. Y en esta ocasión, que es muy especial para nosotros, en realidad le vamos a dar una dimensión internacional a nuestro esfuerzo académico. En esta ocasión recibimos con mucho gusto desde Bogotá a nuestro buen amigo y experto en temas que nos interesan a todos los estudiosos de la seguridad nacional, al maestro Henry Cancelado Franco. Me voy a permitir leer solamente algunos puntos de su dilatada experiencia profesional y formación académica. Él es de formación politólogo por la Universidad Nacional de Colombia, ostenta un magíster en análisis de problemas políticos, económicos y de relaciones internacionales contemporáneas de la Universidad Externado de Colombia y del Instituto de Altos Estudios para América Latina de París. Es también estudiante doctorado en ciencia política por la Universidad de los Andes, magíster honoris causa en inteligencia estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional de Colombia. Fue asesor para la acción integral del Comando General de las Fuerzas Militares en 2012, vicedecano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada entre 2010 y 2011, asesor de la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana entre 2013 y 2015, director de la carrera y la maestría de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana entre 2014 y 2016, director de la Escuela Nacional de Inteligencia del Servicio Colombiano de Inteligencia, que se denomina Dirección Nacional de Inteligencia, y esto lo realizó en el bienio 2016-2018, y actualmente es investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Además de estas acreditaciones impresionantes del maestro Cancelado, les quiero decir que él ha sido un practicante en los hechos de la inteligencia estratégica y del asesoramiento estratégico. Así que no hay una voz más autorizada que podamos imaginarnos en nuestra consultoría para hablar de cómo está la actualidad de la coyuntura colombiana y en particular del proceso de pacificación de este hermano país. Sin más, maestro Cancelado, agradeciendo los minutos que nos regalará, el público es suyo. Muchísimas gracias, Mario. Muy amable por la generosa presentación y las palabras de introducción. Para mí es un gusto siempre compartir estos espacios. Mario ya me conoce, donde me dejan hablar del conflicto y de Colombia, ahí estoy, llevando visiones diferentes, como tratando de romper algunos estereotipos. Y eso es una inquietud personal que me surgió hace muchos años, porque alguna vez vino un profesor, y quiero empezar con esta anécdota antes de proyectar mi presentación. Un profesor vino de El Salvador, vino a Bogotá. Yo apenas era estudiante en mi universidad y me tocó acompañarlo a algunas cosas en la ciudad, ¿no? Y él me preguntaba, ¿pero y dónde está la guerra en Colombia? ¿Sí? Porque pues en Bogotá no hay guerra, en Medellín hay problemas de violencia, pero no hay guerra, en Cali hay violencia, pero no hay guerra, ¿sí? Entonces, porque él me decía, en lo más duro de nuestro conflicto, ¿cierto? En nuestras ciudades por una calle venían las guerrillas y por otro el ejército y se enfrentaban en las esquinas, ¿sí? Eso no pasa en Colombia, ¿no? Entonces, desde ahí me surge un poco esa inquietud, bueno,
¿Cuál es la percepción, cuál es la idea que existe hacia afuera? Lastimosamente, pues hay una percepción de una especie de Siria local, ¿sí? Que nada más alejado de la realidad en muchos aspectos, y eso combinado pues con los estereotipos derivados que también ahora los sufre México, todo el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, esa combinación de variables hacen que surja en mí una preocupación personal, un interés personal de, bueno, vamos a hablar de cómo es esto, de cómo es que realmente ocurre este conflicto aquí en Colombia, que es tan particular, no porque sea especial, sino porque cada conflicto tiene sus particularidades diferenciadas y se nos ha ido complicando por miopías propias, ¿no? Por miopías nacionales. Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a compartir aquí mi presentación. Denme un segundo, por favor. Los que somos de la generación del televisor, esto es complicado. Aquí está. Entonces creo que ahí ya se está viendo, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, Henry, muchas gracias. Perfecto, bueno, entonces la he titulado, tal cual como señalaba Mario, pues como unas rupturas y continuidades en la transformación del conflicto interno en Colombia. Entonces hay que empezar a aclarar varias cosas. Bueno, voy a estar tomando agua, les pido esa licencia. Quiero empezar aclarando varias cosas, ¿no? Del conflicto o más bien del acuerdo, que fue lo último y lo más grande que se sabe en torno al conflicto. Los acuerdos de paz de 2016 que se dan con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son un acuerdo, o son dos acuerdos, uno que se hace en Cartagena, muy famoso. Ese acuerdo se lleva a referendo por parte del Ejecutivo, por parte del presidente Santos en su momento, y el referendo pierde. La gente no quería el acuerdo, ¿no? Y entonces ahí viene la primera pregunta que siempre se hace el mundo, ¿no? ¿Por qué hay un país que no quiere su paz? Sí, esa es la primera pregunta. Bueno, eso tiene unas aristas más complejas en torno a esa pregunta. Pero bueno, el referendo hace que el acuerdo tenga que ser revisado. 3 meses después se presenta otro en Bogotá, sin tanta pompa. Y pues va pasando más fácil, ¿no? Y ese es el acuerdo que se firma al final. Entonces tenemos que empezar diciendo que hay los acuerdos de paz, uno fallido y uno ya refrendado. Esos acuerdos lo que hacen es terminar el conflicto con un solo grupo, porque en Colombia el conflicto tiene varios actores, ¿sí? Esto no es una guerra al estilo de una guerra civil clásica, ¿no? Esto no son dos frentes que están luchando, que están batallando. Estamos hablando de una serie de actores que están luchando, que están tratando de colonizar terrenos, ¿no? Y aquí entonces hay que tener en claro algo, y es un problema de gobernabilidad profunda. Y es lo que nosotros decimos. En Colombia hay más habitantes que ciudadanos, hay más territorio que gobierno, ¿sí? Entonces eso ya empieza a mostrar un poco el problema hacia dónde vamos, ¿no? Y es un escenario básico de geopolítica y poder, territorio que no se gestiona desde los gobiernos, pues otro se lo va a gestionar, ¿sí? En la historia, incluso México y Colombia tuvimos experiencias dolorosas para 1846 y 1903 respecto a este mismo fenómeno de no gestionar nuestro territorio. Y eso es lo que ocurre también un poco en Colombia en este momento, ¿no? Listo. Quiero empezar con esta definición. Lo que nosotros vemos que hay en Colombia es una guerra híbrida, ¿cierto? Hay una convergencia de problemas, ¿sí? El acuerdo de 2016, como yo les decía, es el acuerdo con un grupo, quizás el más poderoso, por supuesto. El grupo que veíamos que políticamente tenía las opciones de bloquear al gobierno, de golpear al gobierno, no tanto de derrocarlo, porque en la arquitectura institucional colombiana, por el centralismo exagerado, derrocar al gobierno implica llegar casi que hasta las habitaciones presidenciales para sacar al presidente, ¿no? Y en efecto, Bogotá, desde la época de la colonia, tiene una brigada militar, ¿cierto? La brigada de Bogotá de Santa Fe en ese momento era una brigada española que es la primera que entra en batalla en la independencia. Entonces esa brigada militar también protege la ciudad, ¿no?
y pues el batallón de guardia presidencial. Es decir, militarmente lograr cambiar el status quo o el régimen colombiano es complicado, ¿sí? Se necesitaría más un proceso más social, ¿cierto? Un proceso más periférico que presionar al gobierno para lograr algunas concesiones, que fue lo que en últimas hizo el presidente Juan Manuel Santos en su momento, ¿no? No porque hubiera derrotado al gobierno, muy golpeados, sí, pero también pues muy golpeados del otro lado, ¿no? Es más, la victoria se hace por decreto, ¿sí? Hay un decreto que es el decreto de la victoria de la guerra y entonces por decreto se declara la victoria en ese conflicto, ¿no? El problema es que eso es un acuerdo de un conflicto, no es el conflicto. Y ahí quiero separar entonces semánticamente lo que era un conflicto a lo que es el conflicto. Y el conflicto en Colombia está marcado por escenarios de procesos de consolidación inconclusos del Estado, ¿sí? Y entonces ahí una frase de un colega, profesor López, en Colombia existe un ambiente de criminalidad, ¿sí? Múltiples actores, modos, formas, intereses, ¿cierto? Se muestra con gran volatilidad, incertidumbre, es compleja, es ambigua, haciendo que la naturaleza del posacuerdo constituye un reto para el Estado. Entonces, miren, lo primero interesante, nosotros internamente ya separamos el posconflicto del posacuerdo. Posconflicto en Colombia no hay. Y eso en algún momento se señaló y se le advirtió al alto gobierno, por favor no hablen de posconflicto, porque como hay diferentes escenarios de conflicto en Colombia, cada colombiano tiene un conflicto que ha peleado, cada colombiano tiene un conflicto que ha enfrentado, tiene un conflicto que ha visto. ¿Sí? No es lo mismo el conflicto en el sur del país, Nariño-Cauca, por ejemplo, que son las dos regiones que colindan con Ecuador, a el conflicto en el norte de Santander, región del Catatumbo, que es la frontera con Venezuela. Aunque tengan similitudes, no es el mismo conflicto, no es la misma forma de lucha del conflicto. Tampoco es lo mismo la violencia urbana derivada del narcotráfico, de Medellín-Cali, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a tener múltiples conflictos. Entonces hablar de posconflicto simplemente porque firmo con las FARC era una aventura política complicada. Y eso es lo que está pasando ahorita. Era mejor hablar del posacuerdo. Y hablar de ese posacuerdo implica precisamente entender que en Colombia hay que hacer múltiples acuerdos para lograr precisamente un estadio, si no ideal, al menos un poco más aprehensible de la paz, ¿no? De la estabilidad en el país. Quiero rápidamente ubicarlos, ¿cierto? Porque aquí es donde empieza todo, ¿no? Colombia pasa por 4 momentos muy claros en sus problemas en la era reciente, porque es que alguna vez alguien me decía, ¿cuándo Colombia volverá a estar en paz? Y yo le dije, pues desde que fueron los españoles no hemos estado en paz, ¿sí? Y era paradójico, ¿no? Porque era la colonia, era el virreinato de la Nueva Granada el que era estable y pacífico. Una vez se rompe eso, entramos en conflicto. Entonces, miren, en la era reciente, que es donde la historiografía colombiana contemporánea rompe la última etapa y empieza con la etapa ya de las insurgencias de los años 60, ¿sí? Tenemos ahí el nacimiento de las FARC, el campesino que ustedes ven ahí sobre el suelo, que no se alcanza a ver bien en el rostro, es Tiro Fijo, que es el gran fundador de las FARC, que muere de viejo, ¿no? Nosotros también decíamos, en Colombia los guerrilleros se mueren de viejos, ¿sí? Eso ya también demuestra un poco, incluso la falta de voluntad inicial del gobierno de pelear esta guerra. Era una guerra periférica, lejana, campesina, que no golpeaba los intereses urbanos, entonces eso no hay que ponerle mucha atención, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Como no se le pone atención, y estas guerrillas empiezan a crecer y a cometer acciones delictivas contra algunas personas, pues aparecen las autodefensas, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay nada más colombiano que la autodefensa. La autodefensa es un grupo de personas que de cuando en cuando en la historia colombiana se arman cuando están molestos con algo. Y podemos ver desde 1811-12, que empiezan las autodefensas con nuestra primera guerra civil interna, vamos a tener que la autodefensa siempre va a aparecer en momentos diferentes. Lo que pasa es que las últimas tienen un componente ya
delictivo complejo, tuvieron un componente de narcotráfico muy fuerte, y son esas autodefensas de los años 80 en la parte baja. Ahí está, esa foto es de Carlos Castaño, que es como la gran autodefensa que aparece el gran fundador de las autodefensas que aparece en los años 80, entrenadas por un israelí, Yair Klein, que en este momento está preso en Rusia. ¿Y cómo será de complejo el tema que Yair Klein dice, a mí no me extraditen a Colombia, yo me quedo en una cárcel en Rusia? ¿Cómo será de complicado el escenario que Klein prefiere quedarse preso en Rusia y no venir a Colombia, ¿no? Entonces, ahí empieza una simbiosis con el narcotráfico, ahí aparece pues nuestro lastre, que es Pablo Escobar, y ya vamos a ver un poco cómo se da eso. Pero eso nos lleva a los años 90 a la simbiosis delictiva, ¿sí? Donde ya las insurgencias, miren, esta foto ya es la de uno de los comandantes de las FARC, él es el apodo era el mono Jojoy. Jojoy es un gusanito que se da aquí en la selva, era el mono Jojoy, él muere en un bombardeo de las fuerzas militares, muere en combate, y él es como el heredero de Tiro Fijo en eso, ¿no? Pero quiero, por eso he puesto las imágenes, quiero que miren cómo cambia esto. Miren en los años 60, obvio, una guerrilla campesina sin uniformes, con vestidos de campesinos, algunas balas en una cartuchera, ¿cierto? Y pasamos a un ejército muy profesional, con uniformes camuflados, comprados en mercados negros. Atrás pues no se alcanza a ver muy bien, ahí está Joaquín Gómez, al lado izquierdo del mono Jojoy, que es uno de los, era uno de los líderes también fuertes, o es uno de los líderes fuertes de las FARC. Tienen fusiles Galil israelíes, tienen fusiles M16 estadounidenses, ¿cierto? Tienen ametralladoras M60. O sea, quiero que miren cómo evoluciona, ¿sí? esa guerrilla en 30 años. El problema es que ya llevaban 30 años, ¿no? Entonces, también si no evolucionan, el problema es para ellos, ¿sí? Y esa foto es de la zona del Caguán, del proceso de paz del año 98, con el presidente Andrés Pastrana, ¿no? Donde a ellos se les da un territorio que pues es de 42.000 kilómetros cuadrados en el año 98. Puede parecer gigantesco, ¿cierto? Pero para las dimensiones de los países americanos no lo es tanto, ¿sí? Pues si pensamos, digamos, en Centroamérica o en países europeos, es un territorio gigantesco, pero digamos para países como México, Brasil, Argentina, Colombia, pues realmente no es un territorio, pues es significativo, pero no rompe el país, ¿cierto? Entonces eran unos municipios alejados de Bogotá, ya se les dice que se concentren, etcétera, y ellos ahí empiezan todo un proceso, y en lo personal, en términos militares, cometieron un error terrible. Y es que como se concentraron todas las FARC en esa zona, permitieron, pues error para ellos, ventaja para el gobierno, permitieron la actualización de todos los archivos de inteligencia que no se tenían desde los años 80 y 70. ¿Sí? Entonces, si el tipo no tenía gafas, ahora ya las tiene, si el tipo era gordo, ahora es flaco, si el tipo era así, ahora es asá, etcétera. Entonces, hay un cambio en la dinámica del conflicto, y por supuesto ahí entran dos variables importantes. Una es el Plan Colombia, que si me permiten es el único intento real político-militar de Colombia de enfrentar su guerra. Por eso cuando el Estado arremete, ¿cierto? Yo siempre me imagino como una de estas serpientes de selva, una anaconda que se sacude después de meses de estar en digestión, se sacude y como que todo lo que está arriba se removió. Algo así, ¿sí? Algo así. Entonces cuando el Estado empieza una ofensiva real contra estos grupos, pues nos damos cuenta que el conflicto era mucho más grande de lo que se pensaba, ¿no? Entonces tenemos tres momentos ya del conflicto, unas insurgencias pequeñas campesinas, unas autodefensas que se van a enfrentar a esas guerrillas en los años 80 con apoyo ya del narcotráfico, ¿sí? Carlos Castaño era un narcotraficante, él nació, Carlos Castaño nace delictivamente en un grupo que se llama Pepes. Pepes era el acrónimo para Perseguidos por Pablo Escobar, es decir, estaba ya en lucha de carteles, ¿cierto? Los Pepes ayudan a dar de baja a Escobar en el año 94 y bueno, se van quedando también con todo el negocio. En los años 90, en la primera parte de los años 90, por eso en esa imagen de los 90 puse entre paréntesis mafias. En los años 90, en el primer lustro, se acaban los dos grandes carteles de Colombia, que son el de Medellín y el de Cali. Quedan carteles de segunda generación, como el cartel del Norte del Valle, así se llama, y después van a quedar ya pequeñas diásporas que se van a volver cada vez más de muy bajo perfil,
¿sí? De muy bajo perfil. Digamos que el perfil del mafioso en Colombia ha cambiado mucho, de Escobar a lo que podríamos tener hoy. Pero estuvo atravesado por el conflicto, entonces aparece el mafioso guerrillero, el mafioso de autodefensa, ¿sí? Entonces, guerrillas y autodefensas empiezan a luchar por los territorios, rutas y negocios que había dejado el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Las autodefensas se nos van a ubicar al norte del país y las guerrillas al sur del país. Entonces miren cómo se nos va complicando el panorama y el narcotráfico es un aceite que cocina todo, ¿sí? El narcotráfico va, ellos no tienen problema de ir y venir hacia cualquier lado, simplemente pues tienen una posibilidad económica grandísima. Aquí hago un paréntesis para darles un dato. Hoy, sacar clorhidrato de cocaína desde la zona del Pacífico en Colombia, producirla vale alrededor de 4,5 millones de pesos, eso es más o menos hoy $1,500. Eso vale 1 kilo, producirlo. Si ese kilo logra llegar a Australia, Tailandia, Indonesia, estamos hablando de que ese kilo fácilmente sube a unos $50,000. ¿Mm? Con ese nivel de rentabilidad por solo atravesar un océano, pues hombre, mucha gente va a estar todavía en el negocio. Ya entendemos por qué las FARC pudo comprar los uniformes que compró, ya entendemos por qué pudo comprar el armamento que compró, sí, o sea, y lo mismo, pues los tipos de abajo, las autodefensas también, si los ven, tienen uniformes, todos. Yo a veces me pregunto en ese momento, pues yo era demasiado joven, los enfrentamientos, ¿cómo se diferenciaban? Si tenían los mismos uniformes, los mismos proveedores prácticamente les vendían a ambos. Sí, entonces era muy complicado. ¿Saben cómo diferenciaba uno cuando en carretera lo paraba el ejército o alguno de estos grupos? Por las botas. Ahí ya tienen botas muy organizadas. Pero, por ejemplo, las guerrillas en los 80 tenían botas de caucho, mientras que el ejército tenía botas de cuero. ¿Sí? La bota militar clásica, normal, de uniforme camuflado. Entonces, cuando uno viajaba, yo soy de una ciudad del sur que se llama Popayán, muy cercana a la ciudad de Cali, a 1 hora. Cuando uno viajaba de Popayán a Cali y veía uniformes en la carretera, uno miraba primero las botas y los que más supieran del tema, pues el fusil. Si era un fusil Galil, era el ejército. Si era un fusil AK-47, era la guerrilla. Si era un fusil M16 o AK-47, eran autodefensas. El problema fue cuando las guerrillas adquirieron también fusiles Galil. ¿Sí? La posibilidad taxonómica se nos cayó a los ciudadanos que viajábamos, ¿no? Y me quedo en esta última parte, en la diáspora criminal, que es lo que ocurre desde el 2016. Y aquí quiero dejar algo en claro. No porque el acuerdo del 2016 lleve automáticamente o traiga implícita, ¿cierto? La creación o el aumento de los grupos ilegales. Me refiero es que en 2016, cuando las FARC deja de controlar, es que estamos hablando de un grupo que llegó a tener alrededor de 39,000 hombres en armas. Es decir, estamos hablando del tamaño del ejército de Ecuador, para que se hagan una idea comparada. ¿Sí? O sea, Colombia tenía un ejército en este momento, el ejército, fuerzas de tierra, de Colombia son más o menos 256,000 hombres, el segundo ejército más grande de las Américas después de Estados Unidos. ¿Sí? En ese momento no éramos tantos y las FARC eran 39,000. Ecuador tiene un ejército más o menos como de 45,000 personas. ¿Sí? Para que se hagan una idea del poder que ya tenía esta gente, y en efecto controlaban zonas del sur del país, controlaban sus procesos, su vida cotidiana, incluso alcanzan a publicar leyes. Hay 2 decretos, el decreto 001 y el decreto 002. El decreto 001 no sabemos qué dice, el 002 dice que todo el mundo debe aportar a la revolución. Obviamente pues tenían que hacerlo efectivo, pero nunca pudieron hacerlo efectivo, ¿sí? Pero lo que trato de mostrarles es, miren el nivel ya al que llegaron estos grupos, ¿no? Claro, cuando eso cae, pues tenemos un efecto como el de un barco que se hunde, se va llevando todo también. Y entonces aparece lo que yo llamaba ahí la diáspora criminal. ¿En qué sentido? En el sentido en que muchos de esas personas, ya para cuando firma las FARC en 2016, después del Plan Colombia y lo más duro de la guerra, que es al principio de este siglo, esos 39,000 hombres pasan a ser alrededor de 12,000, ¿sí?
nos quedan 20.000 volando, no sabemos qué pasó, ¿sí? Entonces vienen todas las narrativas de guerra, unos huyen. Muchos sabemos, eso sí se sabe, que huyeron con dineros de la guerrilla, eh, porque la guerrilla tenía demasiado dinero. Todavía se están buscando propiedades desde Uruguay hasta Costa Rica en las Américas, ¿sí? Para que miren más o menos. En la BBC, la Inteligencia Financiera de Colombia publicó que las FARC llegó a ser el cartel más importante de las Américas en el primer lustro de este siglo, ¿sí? Movían todo eso. ¿Por qué? Porque ellos lograron ganarle un poco la guerra a las autodefensas. La sacaron del juego. La sacaron del juego porque logran mucho más poder, logran también mucho más respaldo social. Las autodefensas cometen un error, digamos, en teoría de la guerra, si nos vamos a las teorías de guerra irrestricta o híbrida, ellos cometen un error muy grande y es que se echan la población civil encima, ¿cierto? Masacres sistemáticas, violación de derechos humanos, torturas, etcétera. Entonces la población empieza a alejarse de las autodefensas. Y obviamente eso, ustedes saben, en una guerra de este estilo la población civil funge también como redes de inteligencia, ¿no? Entonces empezaron a ayudar mucho más hacia otro lado y ustedes van a decir, ¿y por qué? ¿Dónde estaba el gobierno? El gobierno estaba dando bala por todo lado también, ¿sí? Lo que pasa es que tuvimos que levantar unas fuerzas militares golpeadas en el año 97 a unas fuerzas militares profesionales en el año 2006, ¿no? Entonces es un proceso largo también, levantar un ejército de más o menos 70.000 hombres a un ejército de 250.000, ¿sí? Para que miren las cifras, ¿no? A eso puedes crear nuevas estructuras como fortalecer la aviación del ejército. Aquí la Fuerza Aérea pues es separada también, es una fuerza por aparte. Darle nuevo armamento a la Fuerza Aérea también, darle nuevas capacidades a la Infantería de Marina en Colombia, que controle los ríos de los llanos que comunican con Venezuela y Brasil, pues son ríos gigantescos. Muchos autores y estudiosos de la guerra en Colombia los han llamado las autopistas de la guerra a los ríos del sur del país, porque pues son ríos más pequeños que el Amazonas, pero tienen pues un poco como la misma, el mismo talante, ¿no? Y por ahí entraban y salían armas, precursores químicos para las drogas, movilidad de tropa, etcétera. Había que crear o fortalecer un cuerpo, porque ya estaba creado desde los años 50, fortalecer una infantería marina que rompiera con esa dinámica de las guerrillas y de las autodefensas. La diáspora criminal ya es la mezcla de todo desde 2016. La diáspora criminal es precisamente cuando estos grupos se dan cuenta de que lo que importa es el negocio de las drogas, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí ahorita, el problema del conflicto en Colombia son las drogas. Difícilmente encuentro, más allá de algunos discursos, insurgencias que de verdad quieran implantar sistemas en Colombia. Lo que pasa es que Venezuela ahorita nos está haciendo un cajón interesante, ¿cierto? Nos está complicando también la vida y ya vamos a ver cómo funge ahí también Venezuela, ¿no? La foto de este señor donde dice diáspora criminal es Megateo, el que está sentado, el que está arrodillado. Él es dado de baja ya hace unos años, pero él fue el primero que empieza en la frontera con Venezuela a hacer propiamente una mafia, ¿sí? Con intereses económicos, el tipo controlaba la zona de la frontera, traía droga, dinero, etc. Entonces ahí ya vamos encontrando y a partir de ahí pues aparecen los otros grupos, ¿no? Hay uno que es muy famoso, que es el Clan del Golfo, un gran aliado de Jalisco y los Zetas, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer los clanes, los grupos armados delictivos, crimen organizado transnacional. Y entonces miren cómo se nos transforma el conflicto y se nos transformó porque las FARC ya no controlaba el campo, ¿sí? Antes todo lo centralizaba las FARC, desaparece las FARC y entonces empiezan una cantidad de grupos pequeños, gente que se fue de las FARC, gente que no se acogió al proceso también, unos que se devolvieron después de firmar el proceso, dijeron no, nos vamos otra vez, y bueno, autodefensas que también todavía andaban por ahí, se unen y tenemos nuevos grupos, ¿no? Entonces miren cómo se desideologiza, se despolitiza el conflicto en Colombia y se vuelve más un conflicto de corte económico y de grupos armados, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a un reinsertado, alguien que había dejado las FARC, y yo le pregunté, le dije que me contara un poco de su historia de guerra. Y él me decía, bueno, pues mire, doctor, yo empecé con Pablo Escobar.
Y pues usted sabe lo que le pasó al patrón, ese era el apodo, usted sabe lo que le pasó al patrón. Entonces yo me fui con el doctor Castaño, el de las autodefensas. ¿Mm? Y pues nada, él también, pues eso se acabó y pues toca irse con los que mandaban, que eran las FARC. Entonces miren cómo hay un proceso también de mercenarización del combatiente en Colombia, ¿sí? Entonces, a esta persona, a este combatiente, a este excombatiente, no le importaba la postura ideológica, ¿sí? Si eran autodefensas anticomunistas, si eran guerrillas comunistas, no. Para él, trotskismo, maoísmo, estalinismo fácilmente pueden ser cócteles que uno puede tomar en Coyoacán, ¿sí? Pero no son posturas ideológicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, hay una mercenarización del combatiente que va pasando de los grupos delictivos y muchos terminan en esta diáspora criminal. Pequeñas estructuras que controlan todavía algunos territorios y que se nos hace más complejo, porque no es lo mismo luchar contra grandes estructuras tipo FARC, ¿sí? A luchar ya con estructuras de corte celular, ¿sí? Que es mucho más difícil, ¿no? Y entonces ahí tenemos la primera ruptura importante que quiero señalar. Hay una ruptura en las estructuras violentas que mantienen el conflicto vivo hoy en día, ¿sí? Y la continuidad que se establece es que sigue el conflicto. ¿Sí? Pueden ser actores similares, semánticamente diferentes, pero estructuralmente también son diferentes, ¿no? Y entonces vamos a esta transformación de la insurgencia a la mafia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ese era uno de los lemas que tenían también, ¿no? Plata o plomo. ¿Sí? Plomo era pues dar bala, disparar, ¿cierto? Cometer masacres. ¿Sí? La mafia en Colombia está compuesta actualmente por una miríada de grupos localizados en áreas específicas, personajes sombríos y mano de obra subcontratada, que se combinan para poner orden en el caótico mundo criminal y generar ganancias millonarias traficando de todo tipo de cosas, desde cocaína hasta influencias. ¿Okay? Eso lo saqué de un portal muy bueno, si quieren saber mucho más del conflicto en Colombia, Inside Crime, tiene un apartado especial, un observatorio de Colombia, bastante bueno. La foto que está de fondo, si se dan cuenta, quiero que comparen, es que por eso yo necesitaba las imágenes para hacer este comparativo. Si miramos en la parte de arriba, donde dice la simbiosis delictiva, ¿sí? La guerrilla tiene un uniforme del momento, lo que usaban los ejércitos modernos del momento. ¿Sí ven? Si vamos acá, son las mismas guerrillas con uniformes ya pixeleados, camuflados en píxeles, que son los uniformes tecnológicos actuales. ¿Sí? Entonces, sí, los tipos van a la vanguardia también de la táctica en cuanto a batalla. Este era Guacho, uno de los disidentes de las FARC. Él fue dado de baja en la frontera con Ecuador, él secuestró a 3 periodistas ecuatorianos y los asesina en Colombia. Él es dado de baja en la frontera y bueno, hacía parte, digamos, de todo este bloque de disidencias de las FARC, el bloque primero de las FARC, donde ellos dicen pues que ellos siguen siendo las FARC y que los que están ya en el Senado y todo pues no son propiamente las FARC, ¿no? Que son unos traidores. La historia creo que de todo este tipo de movimientos, lo que siempre pasa, ¿no? Los que se salen, entonces son los traidores y siguen otros hasta que vamos viendo cómo se equilibran cargas, ¿no? Aquí ya geográficamente hay que empezar a entender esta guerra, que es que nuestra guerra es muy geográfica. Esto se ubica en el sur del país. Permítanme avanzo rápidamente este mapa antes de seguir con lo otro. Esto es lo que les quiero mostrar. Las disidencias, miren, ex-FARC Mafia, ¿sí? Son todas estas zonas. Acá queda Venezuela, miren, se conectan con Venezuela, toda esta parte, ¿sí? El ELN, que es el nuevo grupo, les estoy hablando de hace 3 años, esto ya ha cambiado un poco, el ELN se ha regado más, también frontera con Venezuela, si ven cómo las fronteras son importantes. Mafia, lo que pasa es que mafia no sabemos a qué se refiere ahí con mafia, mafia es cualquier grupo, pero ahora, ¿por qué se ubica en esta zona? Importantísimo, por 2 cosas. Por el Caribe no tanto, el Caribe todo eso sale por Venezuela, ahorita les voy a mostrar. Pero el Chocó es importante, toda esta zona es la selva pacífica del Chocó, así se llama. Bueno, esta zona y Nariño, que es esta parte de la frontera con Ecuador, en la parte baja, ¿cierto? Conectan directamente con México, ¿sí? Y eso ha sido importante para estos grupos. Entonces, por el Pacífico han abierto rutas y por el Pacífico han abierto rutas a Asia también, ¿no? Entonces va a Estados Unidos, México y Asia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos no un triángulo, sino un cono que se nos abre desde Colombia, ¿cierto?
hacia todas estas zonas, ¿no? Quería mostrarles eso para ubicarlos un poco en dónde está esta gente. Esta gente está en esta parte de acá abajo, ¿sí? En esta parte baja, en la frontera con Ecuador, ¿listo? Vamos acá, miren lo que yo les decía, las FARC controlaban territorio y ejercían influencia de diferentes maneras, enfrentándose a diferentes actores violentos en diferentes zonas del país, mandaban ellos, entonces la guerra era enfocada contra ellos, ¿sí? Pero, digamos, eso se rompe esa dinámica y aparecen las mafias. Es una etiqueta que abarca a todos los actores criminales actuales de Colombia, ¿no? Se organiza de múltiples niveles, generan alianzas, ¿cierto? Con grupos guerrilleros como el ELN, que es el otro grupo grande que queda, ¿sí? Y con grupos que salen de las antiguas FARC. Las hemos llamado de todos los estilos. Inicialmente se llamaron FARC-CRIM, bandas criminales de las FARC. Se llamaron Mafia ex-FARC, se llaman disidencias de las FARC, se llaman, sí, o sea, muchos grupos, sí. Te van a decir, pero ¿y por qué tantos grupos? No se imaginen ahora grupos muy grandes. Si bien yo les decía que las FARC va de 39.000 en el 98 a unos 12.000 en el acuerdo, más o menos, mal contados, son grupos gigantescos de todas formas, ¿no? O sea, uno tiene una guerrilla de 39.000 personas, eso es muy grande, pero hoy son estructuras pequeñas, estructuras de 500, 600, 1.000 personas, ¿sí? Entonces, esos son grupos pequeños que salieron de toda esa diáspora, de toda esa transformación de las estructuras criminales en Colombia y que son las que mantienen el negocio. ¿Por qué? Menos personas, mayor rentabilidad, ¿sí ven? Entonces, se divide mucho mejor también el negocio en este momento, ¿ok? Miren, un censo llevado a cabo de mediados de 2017 mostró que en el proceso han participado alrededor de 10.000 miembros de FARC. Un 55% eran guerrilleros, es decir, los guerrilleros que estaban en el campo. Un 29% eran redes de milicias de las FARC, es decir, la gente que está en las ciudades, que estaban muy organizados también, ¿no? Y un 16% prisioneros liberados, ¿sí? Durante todo el conflicto. Miles se opusieron al proceso de paz o simplemente no participaron. Y es de este grupo de aguerridos combatientes en donde está surgiendo la mafia de las ex-FARC. Entonces ahí hay dos cosas, miren. No es solo de este lado, digamos, de la gente no combatiente que no se quiso el proceso de paz. Del otro lado tampoco se quiso en muchos aspectos. Prácticamente terminó siendo una negociación entre gobierno y Estado Mayor de las FARC. ¿Sí ven? Entonces lo que quedó por debajo, el sedimento que queda es lo que se nos abre, ¿sí? En este nuevo conflicto. Entonces hay el proceso de paz, hay unas rupturas internas y salen mafias propiamente dichas que van a negociar y salen unas estructuras criminales de FARC, muchas de ellas se van hacia el ELN y el ELN crece. Cuando se da el acuerdo de paz en 2016, el ELN era una guerrilla de más o menos 2.000 personas. Hoy en día estamos contando ya 5.000. ¿De dónde salió esa gente? ¿Sí? Entonces ahí está, claramente, ¿no? ¿Qué características tiene esa ruptura? Ellos intentan mantener principios ideológicos en lo personal, totalmente debatible, pero en lo personal ya no veo una motivación ideológica profunda. Son discursos y discursos que se dan ante la opinión pública. Mantener un control territorial, eso sí les interesa mucho porque es que el crimen organizado necesita control territorial, ¿no? Y en ese sentido se vuelven actores políticos también. Establecen nuevas alianzas entre ellos mismos, por un lado, hacia afuera, por otro lado. Como les digo, digamos muchos carteles de México también, Venezuela, ¿sí? Son dos de los elementos disruptores, pero también tenemos y hemos empezado a detectar también mafias de Europa Oriental. Hay una ciudad cercana a Bogotá, unos 100 kilómetros de Bogotá, hacia la frontera con Venezuela, hacia el oriente. En esa ciudad que se llama Villavicencio, hace unos 4 o 5 meses encontraron muerto a un serbio. ¿Qué hacía un serbio en una ciudad perdida en la mitad de los llanos en Colombia, cierto? Entonces ya empezamos a ver unas dinámicas diferentes también en esto, ¿no? En esta parte del conflicto. Buscan ampliar sus redes de negocios, la red ahorita es gigantesca. Venezuela, Surinam, Dominicana, todo eso han ayudado mucho, digamos, Venezuela directamente, Surinam también, y pues República Dominicana por los tránsitos y las posibilidades de acceder a las Antillas y a Europa, ¿no? Afectación de la seguridad pública y la seguridad nacional, ¿sí? Porque tenemos una convergencia de dos fenómenos importantes. Este era el mapa que les mostraba anteriormente. Sí, las zonas de cultivos en Colombia están muy sectorizadas, han crecido. Crecieron mucho hasta el año pasado, este año se han reducido un poco, pero la producción aumentó. Es decir, se han vuelto más eficientes en la producción de droga.
¿Mm? También, como les digo, en toda la zona del sur del país hacia Ecuador, hemos encontrado un aumento del turismo mexicano también, y hacia la otra zona, pues un aumento también de la presencia venezolana. Ya vamos a ver qué estructuras y cómo es que hemos visto que ha empezado a funcionar esto, ¿no? Miren, aquí hay una ampliación de Nariño. Nariño es la frontera bajo Ecuador, aquí está, Océano Pacífico, Ecuador hacia la parte de abajo. Miren nomás aquí, esto es de una ONG colombiana, ¿cuántas estructuras hay ahí? 2, 4, 6, 8, 10 estructuras. ¿Ven? 10 estructuras. Entonces, claro, la violencia también se multiplica porque esas pequeñas estructuras lo que quieren es controlar territorio y quieren expandirse sobre las otras estructuras. ¿Ven? Entonces tenemos Clan del Golfo, ELN, EPL, que es otra de las mafias que hay. ¿Sí ven? Los nombres viejos son los nombres de las antiguas insurgencias, los nombres políticos, ¿no? Ejército de Liberación Nacional, Ejército Popular de Liberación, son esas antiguas insurgencias que se transforman, pero ya aparecen nuevas estructuras, grupos armados, así los llamamos, Clan del Golfo, por ejemplo. El Clan del Golfo tiene una anécdota y es que al principio fue formado por una familia de apellido Úsuga en Colombia, entonces se le llamaban de los Úsuga. Bueno, todas las familias Úsuga de Colombia pidieron al gobierno que por favor les cambiaran el nombre, ¿cierto? Porque pues no todos los Úsuga en Colombia hacían parte del Clan del Golfo, ¿no? Y entonces quedó el Clan del Golfo de Panamá, porque ellos nacen en la parte norte, en la frontera con Panamá, y se van expandiendo por todo el Pacífico hacia Ecuador, ¿no? Tenemos, miren, esa categoría GAPF es Grupos Armados Post-FARC, ¿sí ven? O sea, disidencias de FARC. Grupos armados por FARC, contadores, Guerrillas Unidas del Pacífico, esa es una cosa nuevísima que apareció hace como un año. Frente a Oliver Sinisterra pues, es uno de sus héroes locales. Otro, Steven González, aparece estos sí ya son prácticamente como una especie de maras, si me permiten. La empresa Los Negritos y Nuevo Grupo. Sí, son pequeñas estructuras mucho más pequeñas que hacen un trabajo mucho más táctico, no tienen la capacidad de un LLN, por ejemplo, o de un Clan del Golfo. Estas dos primeras, Clan del Golfo y el LLN, son ahora las más grandes. Pero miren nomás, en un municipio del tamaño del país de Taiwán, ¿sí? En un departamento, perdón, miren toda la cantidad de estructuras que tenemos diseminadas, ¿sí? El departamento de Nariño, esta zona en Colombia, produce hoy por hoy más droga que todo el país de Bolivia, ¿sí? Pues para que se hagan una idea de eso, ¿no? Entonces miremos los apoyos a estas estructuras en la región. Bueno, primero y sin lugar a dudas, esto es tomado de un profesor español, Cristian Viana de Acevedo, del Real Instituto Elcano, que ha analizado muy bien también este fenómeno. Vámonos a la otra frontera. Si se dan cuenta, la guerra en Colombia es fronteriza ahorita. Frontera con Venezuela, frontera con Ecuador y el Pacífico, ¿no? ¿Por qué no frontera con el Brasil? Ese es el Amazonas, nadie se mete allá. Hay mucho grupo organizado, pero allá hay otro tipo de problemas, tráficos de especies, etcétera, ¿sí? Y se mueve también algo de droga. Lo que pasa es que Brasil, pues, y Colombia manejan una relación bilateral mucho mejor, que ha permitido, pues, que haya una sinergia en los esfuerzos, ¿no? Todas estas zonas, ¿sí ven? O sea, toda la producción sale hacia Venezuela. Hay una estructura venezolana que es conocida como el cartel o cártel de los soles, que son militares, exmilitares y funcionarios del gobierno chavista desde la época de Chávez, que empezaron a permitir también esta intrusión del narcotráfico en Venezuela. Venezuela es un país era un país relativamente calmado al interior, con unas guerrillas que pues, acabaron hace muchos años, y pues nada, no hubo ahí grandes problemas. Lo que pasa es que el régimen necesitaba dinero, el régimen necesitaba también desestabilizar a Colombia. Ustedes saben que pues está la idea en las Américas que Colombia es la cabeza de playa de una invasión del imperialismo yanqui sobre todo el mundo, ¿sí? Entonces nosotros somos los grandes aliados que vamos a hacer la Normandía contemporánea, ¿no? Entonces por aquí va a empezar todo y vamos a hacer una Arabia Saudita y bueno, ¿sí? Entonces nosotros vamos a traer la guerra a Sudamérica, ¿sí? Entonces, bajo esa idea también política que existía en Venezuela, hay que desestabilizar al gobierno de Bogotá.
Entonces, miren, ya viene la otra ruptura. Un actor externo entrando en nuestra dinámica de conflicto. ¿Y cómo mantengo yo inestable el gobierno de Bogotá? Manteniendo vivo su conflicto, no permitiéndole que levante la cabeza. ¿Ven? Entonces ahí está. Entonces todo lo que antes se hacía por el Caribe y el Pacífico también se abre ahora hacia el Atlántico por Venezuela. Colombia tiene un problema en su percepción geopolítica. Colombia es un poquito caribeño, es un poquito centroamericano, es un poquito pacífico, es un poquito amazónico, ¿cierto? Entonces, toca diseñar una gran cantidad de cosas porque no es lo mismo pues, enfrentar el narcotráfico en los llanos. Ya todas estas son zonas llanas. Es una selva pero plana, no como la selva del sur, que es una selva montañosa, eso es una selva plana. Se les facilita mucho. Aquí se han enfocado muchos esfuerzos. La otra región que les digo es esta, donde dice Norte Santander, directamente frente a Venezuela. Ahora bien, ¿qué ocurre en esta parte? Venezuela, desde la reforma constitucional de Hugo Chávez, determinó que todos estos territorios, desde La Guajira hasta aquí, hasta donde dice Arauca, son venezolanos, porque así lo decían los laudos arbitrales previos a 1810, cuando empieza el proceso de independencia. Entonces ellos reconocen las fronteras españolas de la Capitanía General de Venezuela sobre el virreinato. Entonces, constitucionalmente, ¿qué pasa? Constitucionalmente, las fuerzas militares de Venezuela tienen la obligación de proteger el territorio. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos amenazados territorialmente por Venezuela. Lo que trato de mostrarles es que no es enteramente caprichoso la posición de Colombia frente a Venezuela. Hay una amenaza constitucional, lo pueden revisar, artículo 10 de la Constitución de Venezuela, ahí está, no la estoy montando, y tenemos las rutas. Por eso traje un autor español, para que vieran una investigación desde afuera, qué es lo que pasa también con el narcotráfico frente a Venezuela, y ahí está, el cartel de los soles. Venezuela rápidamente acoge a muchas disidencias de las FARC. Después del golpe de Estado, cuando Hugo Chávez es liberado, dicen que Chávez estuvo con las FARC mucho tiempo, ¿sí? Y que ahí nace pues todo este proyecto bolivariano que quieren ahora endosarnos. Miren el mismo escenario, pero ahora hacia Venezuela. Ustedes me van a decir, ¿por qué tenemos guerrilleros colombianos en el estado Bolívar, en Venezuela? Toda esta zona, Bolívar y Amazonas, son zonas ricas en minerales y en petróleo. Eso se llama el arco minero venezolano, el arco del Orinoco, así le llaman ellos. Y de ahí están sacando todo el oro y todo el petróleo posible, ¿no? Entonces miren quién también financia la guerra, ¿sí ven? Por supuesto, las zonas más duras son las de frontera, Zulia, Táchira. Ahí tenemos tráfico de drogas, extorsión, minería ilegal. Les recomiendo, yo creo que sí está, en YouTube hay un documental que se llama Venezuela, Crimen sin Frontera. Son 6 pequeños videos como de 3 minutos que hicieron unos periodistas de un periódico de Cali. Se fueron por toda la frontera, desde abajo, desde el Táchira, esta parte baja, hasta arriba, la punta de la Guajira. Y empezaron a ver toda la dinámica de frontera. Y fue el primer testimonio visual que hubo de guerrilleros del ELN en Venezuela, cosa que Maduro sistemáticamente ha negado, ¿sí? Los tenemos en video, los tienen los periodistas en video. Están estos mapas también tomados. Miren, esto es de Inside Crime, también usan una ONG impresionante en estos asuntos. Y sale todo por Guyana y Surinam, nuevas rutas del narcotráfico hasta África Occidental, y de ahí sube hacia Europa, ¿no? La otra ruta pues es por el Caribe, ¿cierto? Sale por la parte externa de las Antillas y entra también a Estados Unidos. Déjenme les muestro este mapa rápidamente. Esto es de una fuerza conjunta de inteligencia contra el narcotráfico donde está Colombia y Estados Unidos. En 2017, ¿sí? Miren, las trazas marítimas son de ese nivel, las trazas aéreas son de ese. Lo que quiero mostrarles es, miren los aviones de dónde están saliendo. Los aviones están saliendo de Venezuela. ¿Ven? Los barcos sí salen del Pacífico, todos, ¿sí? Y van entrando por la parte sur de México, ¿sí? Todos entran a la parte sur de México. Ahí hay un punto importantísimo, también incluso de cooperación. Yo he estado en charlas y conferencias con oficiales mexicanos, almirante incluso, estuvimos el año pasado mostrando todo este problema, precisamente porque o los dos países empiezan a cooperar o los dos países nos vamos a ir, ¿cierto?
y sobre todo entender que Venezuela es un foco que nos está generando una disrupción porque protege, financia y apoya, ¿sí? Ahí es donde está el problema, ¿sí? Más que cualquier otra cosa. Que hagan ellos adentro de su país es su problema. El problema es que nos está golpeando el escenario, ¿no? Los grupos armados organizados, aquí les decimos GAO para términos de táctica, eh, tenían tradicionalmente como ruta de salida vías terrestres y fluviales, sobre todo por el Caribe, ¿no? Estados Unidos por medio de América Central, ¿sí? El Océano Pacífico, Brasil, luego Europa y Asia. Lo que pasa es que eso se transformó cuando Colombia fortalece su interdicción marítima y aérea en el Caribe y entonces salen ya por Venezuela, ¿no? Ahí lo tienen, este es la chart, el cartel que tiene Estados Unidos sobre todo lo que es el régimen de Venezuela, la corrupción. Ya ahí hay algunas boletas rojas. Tarek al-Aissami, ¿cierto? Ahí ya están las primeras recompensas. Cliver Alcalá, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Tarek al-Aissami, y pues están en proceso el resto, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un régimen que acompaña. Sabemos que Tarek al-Aissami es muy socio de otra persona, un colombiano venezolano que se llama Alex Saab, que en este momento fue preso en África y está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. ¿Por qué? Por lavado de activos, ¿no? Entonces, Venezuela tiene 3 fuentes de financiación importantes. Oro no monetarizado, petróleo, así no tenga ya su capacidad, su infraestructura, pero el petróleo se lo sacan otros, y drogas, ¿sí? Drogas que se producen desde acá, dinero que se lava allá. Entonces vamos a tener un proceso doble en ese sentido, ¿no? Volvemos al mapa que les estaba mostrando en este punto. Esto ha cambiado mucho. Incluso aquí falta 2019, tenemos más trazas sobre el Atlántico, ¿sí? Tenemos más trazas sobre el Atlántico que salen directamente, por ejemplo, a países como Cabo Verde, en África, ¿cierto? Y países de este estilo. Ya empezamos a encontrar muchos colombianos en esa zona también. El turismo colombiano en África ha aumentado también exponencialmente, ¿no? ¿Sí? Y tenemos entonces el otro fenómeno, ya como para en unos minutos más, ¿cierto? Respetando la hora para poder interactuar un poco. La sinergia delictiva entre nuestras estructuras criminales, ¿no? Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Zetas serían una nueva amenaza de seguridad para Colombia. Esto lo pone pues Cancillería y en los medios. Según estimaciones de Servicio de Inteligencia Nacional de Extranjeros, estas pueden tener un ejército entre 1.000 y 3.500 hombres con material de guerra en Colombia, ¿sí? Directamente ellos no, subcontratado, ¿cierto? Funcionan como empresas, subcontratan los servicios, así de simple, ¿no? Y con su capacidad de financiamiento, compran, como les digo, bandas criminales, grupos residuales de las FARC, controlan la producción de coca, ya controlaban la distribución, que esto es un fenómeno que yo me vine a dar cuenta o descubrí o entendí leyendo todo esto y investigando todo esto. Ya desde la caída de Escobar, o sea, mediados años 90, ¿sí? Ya hay un control y hay una lucha, hay un intento de los mexicanos también por dominar algunos sectores del mercado colombiano. Tiene todo el sentido, o sea, Escobar se apoyó en Centroamérica y en México en su momento, y entonces cuando Escobar desaparece es el mismo proceso, hay un proceso inverso. Entonces vamos nosotros a tratar de controlar también, ¿no? Controlaban la distribución y ahora pues buscan controlar la producción directamente. Hay algo que me dijo un oficial, no sé si sea cierto, pero el simple hecho de que esté en el imaginario colectivo demuestra algo, y es que si al Chapo no lo hubieran cogido preso, el Chapo hubiera vivido en Colombia, ¿sí? Ya sabían más o menos dónde iba a vivir, etcétera, cierto, inteligencia colombiana había más o menos determinado eso, tratando de descentralizar un poco la producción y logrando un imperio impresionante. O sea, lo mismo que hizo Escobar de acá hacia allá, la idea era hacerlo de allá hacia acá y dominar lo mismo, porque eso genera pues una estructura bastante grande, y en la mitad están las maras, que son los aplicadores profesionales de la violencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos toda la empresa muy bien organizada, ¿no? Para esto necesitaban control territorial y están adquiriendo muy rápidamente a través de organizaciones colombianas que trabajan para ellos. Muchas empresas fachada, muchas empresas de lavado. Estaba viendo, y discúlpenme la apelación a la cultura pop, vi por Netflix una serie mexicana que se llama El Dragón.
uno de estos mafiosos viene a Nariño, precisamente a la zona que le estoy mostrando, ¿sí? A que lo proteja un mafioso colombiano, ¿sí? A estar ahí un rato mientras logra reorganizarse en sus negocios en México, ¿sí? Eso demuestra ya también, incluso hasta en la cultura popular, que la cultura popular también son indicadores analíticos que no podemos perder. La cultura popular ya entiende eso. La cultura popular ya entiende que Nariño, ¿cierto?, se conecta directamente con Acapulco. Así es una línea directa, ¿sí? Entonces, eso es una cosa interesante que también toca mirar ahí, ¿no? La presencia muy fuerte ya en este punto. Estos son soldados en el sur, en Nariño, erradicando hoja de coca. Toca hacerla manual porque la ley cambió y estamos demandados a nivel internacional porque la aspersión aérea, entonces que es peligrosa para la salud, etcétera. Ya sabemos pues qué manos también están ahí moviendo todos esos hilos para que la erradicación sea profundamente ineficiente. Al lado de estas zonas de cultivo, bueno, no se alcanza a ver muy bien la geografía, pero si ven que es una geografía montañosa, compleja, entonces primero siempre toca llegar en helicópteros. Esas zonas están protegidas, entonces los helicópteros siempre son atacados, pero digamos que la tropa logra aterrizar. Lo primero que se van a encontrar son minas antipersonal, ¿sí? Entonces también tenemos ese problema y eventualmente toca entrar en combate, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces toca también un poco empezar a desarrollar dispositivos bélicos para poder hacer la erradicación manual, ¿sí? Porque no se puede ya pasar por un avión y acabar con todo como se hacía más o menos en 2006, ¿no? Cuando Colombia baja su nivel de producción. Lo que pasa es que se fue para Perú. En ese momento es donde Perú levanta su producción, ¿no? El narco brinca, el narco es como el mercurio. Si usted le pega al mercurio con un martillo, usted lo que hace es diseminarlo, pero no elimina sus propiedades, ¿cierto? Ese es el efecto mercurio. Yo lo he llamado así siempre, el efecto mercurio. Ese es el efecto del narcotráfico. Y además tienen toda la plata del mundo para hacerlo. Entonces, se descarta que las organizaciones mexicanas sean propietarias directas de sembradíos de hoja de coca. Eso no se ha podido comprobar, ¿sí? Como les digo, todavía subcontratan, ¿sí? No se sabe si ya tienen propiedades directamente enfocadas a eso. Pero se tiene una red de delegados en varias regiones de Colombia, a través de las cuales han puesto a trabajar para ellos bandas criminales locales y disidencias de las FARC, ¿sí? Entonces, están también pues aprovechando, si yo pienso desde la lógica criminal, pues obviamente también aprovecharía eso, ¿no? Uno de los países que siempre ha producido drogas y está en este problema, pues yo entro también a pescar en río revuelto, como decimos, ¿no? ¿Listo? Y entonces tenemos al final una convergencia. Miren, ahí he puesto una foto de una unidad de estas. Va un canino, si ven, va un perro, porque toca detectar las minas. Siempre va un perro. Los helicópteros desembarcan, son unidades pequeñas de fuerzas especiales. Ahí están desembarcando cerca un río, si ven atrás la selva. Porque se ubican siempre en esas zonas selváticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la convergencia que tenemos ahora de nuestro conflicto? Los tráficos, armas, personas, drogas, porque también un tráfico de personas tenemos muy fuerte en frontera con Panamá, especialmente ahorita con todo el problema de la migración venezolana, pues hay mucha gente que se ha aprovechado de la miseria de los ciudadanos venezolanos que salen, y obviamente tenemos un problema de tráfico de personas. Armas, pues obviamente se necesitan para todo este conflicto, municiones, etcétera, ¿no? Y por supuesto, tráfico de drogas. Terrorismo, estructuras como el ELN buscan precisamente mantener una guerra insurgente fuerte. Para mí es una estructura de quinta columna que funciona para el régimen venezolano. Ya no lo digo yo, ellos mismos dijeron, juramos lealtad al presidente Maduro. Lo curioso, y aquí me parece muy curioso, el gobierno colombiano se ofendió porque le juraron lealtad a Maduro. Y yo decía, pero si son traidores hace 60 años. O sea, aquí hay un cargo que se llama el Alto Comisionado para la Paz. El Alto Comisionado para la Paz dijo, eso es traición a la patria. En serio, son los enemigos del país desde hace rato. ¿Cómo que traición a la patria ahorita? Al contrario, ya nos dejaron ver cuáles son las intencionalidades que tienen. Una estructura de quinta columna, un funcionamiento de quinta columna para los intereses venezolanos. Venezuela sí tiene un proyecto de integración territorial muy claro y constitucional, ¿sí? Y siempre lo han dicho desde Hugo Chávez. Entonces tenemos ese terrorismo que se nos mezcla ahí con insurgencias. Cada 2 o 3 veces dicen que van a liberar al pueblo, el imperialismo yanqui, o sea, el discurso que ya conocemos, y mantienen vivo un poco ese imaginario. Esa estructura entonces funciona como una estructura de quinta columna que entra, ¿cierto? Está en Colombia, responde a intereses de otros países y nos mantiene constantemente inestables, ¿sí? Y
Constantemente tenemos inteligencia. Se estima que en Colombia ahorita hay alrededor de 16 servicios de inteligencia. Hay un artículo del Bloomberg Business Week que dice que Bogotá es la Casa Blanca de los Andes. Es decir, tenemos a toda la inteligencia del mundo aquí. ¿Por qué? Por las reservas de petróleo de Venezuela, por el tema de las drogas, por el tema del terrorismo. Tenemos Hezbollah en Venezuela, ¿cierto? Entonces, pues si no podemos entrar en Venezuela, llegamos a Colombia y ahí empezamos a mirar qué es lo que está pasando en los países vecinos, ¿no? Y quiero terminar con esta frase: la FARC como grupo guerrillero ha desaparecido, pero la mafia de las FARC apenas está surgiendo y se prepara para convertirse en un poder dominante de la nueva etapa del crimen organizado en Colombia. Asimismo, otros grupos como el ELN, los clanes y bandas organizadas deberán luchar entre ellos y contra el gobierno para mantener sin controlar un negocio que, gracias a las dinámicas regionales y globales, sigue siendo muy lucrativo. Y quise poner un poco este afiche. Es una nueva campaña de las fuerzas militares. Colombia no para, o sea, seguimos en pie de lucha. Y pues no vamos a parar hasta que el país pueda descansar relativamente con un gobierno consolidado y con unas instituciones mucho más fortalecidas, ¿sí? Y ese lema que a mí me encanta: la victoria es de todos. Entonces, ahí seguimos, ¿cierto? Y ese era el hashtag, Colombia no para. Sobre esto, miren, se me quedan muchísimas cosas por fuera, pero es que esto es una cosa de dimensión impresionante, que es muy grave para la región, muchas veces no se entiende así, pero que tampoco implica que Colombia sea una Siria, ¿no? Si se dieron cuenta, es muy sectorizado lo que yo les mostré en los mapas, es muy sectorizado, pero esa sectorización hace que desde aquí funcione como una especie de cono de expansión de los problemas. Venezuela no nos está ayudando demasiado con el tema, el resto de Sudamérica nos ha acompañado, esperábamos mucho más apoyo de gobiernos como el de Brasil, por ejemplo, pero Bolsonaro se ha perdido también en sus propias dinámicas. Me recuerda a otro presidente que se ha perdido en sus propias dinámicas, ¿sí? Entonces, tenemos ahorita pocos apoyos en ese sentido, ¿no? Tenemos inteligencia cubana, ya sabemos, hemos cogido 2 espías cubanos cerca de bases militares colombianas, inteligencia cubana está entrenando, inteligencia venezolana, también hemos cogido espías venezolanos ya. O sea, miren cómo cambia una dinámica a la que Colombia no estaba acostumbrada, porque Colombia estaba acostumbrada a sus campesinos guerrilleros y a sus narcos tipo Escobar, y ese era el libreto que sabíamos. Esto nos rompe, esto nos cambia la dinámica y esto nos enfoca a 2 cosas: al desarrollo de una gran estrategia para que el país se sacuda un poco de nuevo, y lo que yo estoy viendo en el horizonte desde términos académicos es toda una guerra irrestricta que puede hacer colapsar las instituciones colombianas si no entendemos ese fenómeno. Y con esto termino. Muchísimas gracias y quedo abierto